Y esto va para los jóvenes. Y así lo menciona la presidenta respecto al perdón que han existido en otras naciones, donde pueblos como Japón, Italia, Portugal, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial con el pueblo judío, México, el perdón que le hemos brindado a los pueblos yaquis, mayas, a la cultura china, por las acciones deshumanitarias que habrían existido en esa época. España no lo ha querido hacer con México y esto es un señalamiento porque sí lo ha hecho con otras entidades, con otros países. El claro ejemplo de Israel, donde en el 2015 se creó una reforma para pedirle perdón a pueblos sefardíes y que puedan incluso tener la nacionalidad española. Lo que aquí se menciona por varios congresistas españoles como Pablo Iglesias podría ser el por qué a los pueblos indígenas de México no y a otros pueblos sí. Ahí entonces estamos cometiendo pues una discriminación. La presidenta menciona que es muy importante esta postura para el día de mañana, que iba a ser el día de la hispanidad. Antes era conocido como el Día de la Raza, pero no existen razas en este país, no existen razas en ninguna parte del mundo, sino más bien es el Día de la Hispanidad. Vamos a escuchar cómo se menciona. Ofrecer disculpas por crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad histórica, una manera de buscar la reconciliación y superación de agravios del pasado. Hacerlo enaltece a quien admite el daño hecho a otros pueblos o naciones. Con ello, se reconoce el derecho a la verdad y la dignidad que tienen los pueblos y grupos sociales. Para muestra, los estados que han entendido esta acción como un proceso de reparación y entendimiento entre naciones. Desde los años 90, Japón ha emitido disculpas públicas por abusos cometidos en Corea y China. En el año 2000, el presidente de Alemania pidió perdón ante el Parlamento de Israel por los crímenes nazis en el Holocausto judío. En 2008, Italia se disculpó ante Libia y se comprometió a pagar $5.000 millones. En 2010, Estados Unidos ofreció disculpas por infectar deliberadamente con enfermedades venéreas a cientos de guatemaltecos. En 2013, Países Bajos se disculpó por las ejecuciones sumarias en Indonesia en la década de los 40. En 2018, Francia admitió su responsabilidad por crímenes durante la Guerra de Independencia de Argelia y 3 años después, en Ruanda. En 2020, el rey Felipe de Bélgica reconoció su profundo pesar por la violencia y crueldad ejercidas en el Congo. Ese mismo año, el rey Carlos III del Reino Unido pidió perdón por el asesinato de 11.000 personas durante la rebelión de los Mau Mau en Kenia. Y este año, Portugal aceptó su responsabilidad en la esclavitud durante la época colonial. Además, el Vaticano ha repudiado su paso colonial y los abusos a niñas y niños en escuelas católicas de Canadá, Argentina, Australia, Estados Unidos, Chile, Noruega, Nueva Zelanda y El Salvador se han disculpado con sus pueblos originarios. Y México ha pedido disculpas al pueblo maya, al pueblo yaqui y a la comunidad china en nuestro país por hechos de violencia y discriminación. Estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permite resolver heridas históricas y libera tanto a quien ofrece perdón como a quien lo otorga. Ahí el video que se reprodujo esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional, haciendo un recuento de cómo diversas naciones han pedido disculpas por errores cometidos en el pasado. En fin, Arlene, temas internacionales también se pusieron sobre la mesa en Palacio Nacional. Se preguntó sobre el conflicto en Gaza, sobre esta guerra en Gaza. Y hoy Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, pero que en la administración pasada fue secretaria de Relaciones Exteriores, dio a conocer, recordó que México se sumó a la petición que hizo Chile de quitar el veto en la Organización de Naciones Unidas para pues hacer algo, detener este conflicto que hay entre Israel y Palestina y detener particularmente la violencia que está ocurriendo en la Franja de Gaza y que también hoy se puso sobre la mesa, está pasando también el Líbano.
una violencia que está ejerciendo Israel, y por ello se recordó que México siempre ha apostado por el diálogo que lleve hacia la paz, Arlene. Completamente, y una de las acciones que podemos hacer como ciudadanía es nunca dejar de hablar de lo que está pasando en Gaza, en Palestina, en Líbano, con más de 40,000 muertos hasta la fecha y donde la masacre se está volviendo un día a día. Lamentablemente esto pasa del otro lado del mundo y no porque no lo podamos ver, no existe. Vamos a escuchar cómo lo menciona la secretaria. Nosotros condenamos cualquier forma de violencia, primero. En su momento la secretaria Alicia Bárcenas, que era secretaria de Relaciones Exteriores, condenó en primera instancia esta masacre y detención ilegal de personas que hizo un grupo palestino. Y también después se condenó las agresiones del Estado de Israel o del gobierno de Israel a Palestina y hoy lo que está ocurriendo en el mundo. El presidente López Obrador siempre expresó, basado en los principios constitucionales de política exterior, que lo que México busca es la paz y que Naciones Unidas debería ser mucho más proactivo como institución en la búsqueda y en la construcción de la paz del mundo. Entonces nosotros coincidimos con ello y condenamos las agresiones que se están viviendo y además consideramos que el Estado palestino debe ser reconocido en toda su magnitud, igual que el Estado de Israel. Esa ha sido la posición de México desde hace muchos años y esa es la posición que nosotros tenemos. Y la búsqueda de la paz por encima de todo. La guerra nunca va a llevar a buen destino. México además se sumó a una petición que hizo Chile a la Corte Penal Internacional. Que la respuesta de Israel ha sido desproporcionada. Y no solamente desproporcionada, sino que ha afectado a miles de civiles, ya no solamente en Gaza, en Palestina en su conjunto, y ahora está pasando a Líbano. La clave está en que el Consejo de Seguridad elimine el veto, porque ese Consejo de Seguridad no está operando, y no está operando porque está estancado en los vetos. Que se elimine el veto para que ese Consejo realmente pueda actuar y reconocer al Estado de Palestina.